Avísame, Laura. Perfecto. Aquí clico en Got It. Bueno, bienvenidos sean todos. La idea de este pequeño webinar es darles unos indicios o como una breboca de todo lo que tiene que ver con el proceso de certificación para convertirse en PMI RMP o en profesionales de la gestión del riesgo. Esta es una certificación del Project Management Institute. Es una de las más valoradas, particularmente en mi experiencia profesional, que luego les compartiré. Ha sido de gran ayuda, ha sido muy valiosa. Les podría decir que es un epicentro si está en sus planes lograr otros tipos de certificaciones con el PMI. También los invito a que si mientras yo voy dándoles alguna información, siéntanse, colocar las preguntas en el chat. Laura nos está acompañando y ella sabrá canalizar las preguntas de la mejor manera para que esto sea lo más dinámico posible. Bueno, una de las razones de por qué el PMI, el PMI RMP, es porque te permite resaltar las habilidades que tú puedes tener como un gerente de proyectos. Uno de los libros que yo utilicé para prepararme para el PMI RMP fue exactamente el libro de Rita, que es esa señora que ustedes ven ahí en la foto, en la esquina inferior izquierda. Ella escribió un libro para estudiar para el PMP. Ella falleció, que en paz descanse, pero parafraseándola a ella, una de las cosas que decía en el libro es que todo está relacionado a los riesgos. Desde el punto de vista, para compartir algunos datos importantes con ustedes, la práctica de riesgos permite incrementar en un triple o en 3 veces el logro de los objetivos. Luego de esta pandemia, particularmente en los Estados Unidos, es una certificación que se ha buscado mucho. Lo que ocurrió aquí, bueno, en el mundo, con el tema de la pandemia, que es un Black Swan o un cisne negro, permitió a las empresas redefinir cómo deben gestionarse los riesgos durante un proyecto y darle mayor visibilidad al gerente de riesgos. También los proyectos que se ejecutan con una modalidad de PMI-RMP bastante estricta permiten ahorrar hasta 13 veces más en recursos, no solamente durante su ejecución, sino también durante su planificación y su cierre. Los requisitos para convertirse en PMI-RMP, tenemos como que 2 principales vertientes. Inicialmente es poseer un título de bachillerato, lo que implica 36 meses de experiencia profesional, de la cual en los últimos 5 años se haya hecho gestión de riesgos, y luego tener 40 horas de educación formal en temas de gestiones de riesgo. O la otra vertiente es tener un título universitario en una carrera de 4 años, tener 24 meses de experiencia profesional en temas de gestión de riesgos en los últimos 5 años y tener un curso para acumular 30 horas específico en educación de riesgos. La materia de riesgos tal como cual va a estar compuesta en estos 5 componentes que vemos aquí, que es la estrategia de riesgos, el involucramiento de los interesados, facilitar el proceso relacionado a los riesgos, el monitoreo y reporte y finalmente el análisis especializado de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos. Y aquí estoy viendo que se me fue una S, no es de riesgos, es de riesgos. Es importante que estos 5 lineamientos forman parte de lo que se llama el ECO, que es básicamente los lineamientos que se dan para el examen. Una vez que tú decidas prepararte para el PMI-RMP, hay que tener en cuenta que tienes que leerte el estándar de gestión de riesgos del PMI, tienes que leerte el ECO, que es el contenido o los guidelines, los lineamientos del examen. Y en mi experiencia particular hay un par de libros que también les recomiendo como para complementar la experiencia de aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Si no,
siéntanse libre de colocarla en el chat. Los costos, que yo lo puse tachado ahí porque estos no son costos, esto es una inversión. Son $520 para sentarse para el examen. Sí son miembros del PMI. La membresía del PMI cuesta $129, se renueva cada año. Y para los no miembros es de $670. Yo particularmente soy miembro del PMI y considero que hay un caso de negocio en ser parte del PMI si estás interesado en ir colectando o ir preparándote profesionalmente en el tema de gestión de proyectos, programas o portafolio, porque te permite acceder a material de alta calidad. Por ejemplo, puedes descargarte los estándares y van a ser gratis. Si eres una persona que le gusta la lectura en contenidos digitales como en un iPad o en un Kindle de Amazon o en cualquiera de estos, la membresía digital es bastante importante. Yo particularmente igual me compro los libros. Yo soy un apasionado de tener el libro y poder rayarlo, hacerle dibujos, diagramas de flujo, resaltarlo. Depende de la experiencia de aprendizaje de cada quien. Luego, esto es un poco el procedimiento o digamos la fórmula secreta, que no es tan secreta, es simplemente tener un poco de disciplina y de constancia que hay que hacer para certificarse como PMI-RP. Lo primero que se hace es realizar la aplicación. Luego, es conveniente ser parte de un proceso de tutorías o de aprendizaje o de online learning, que bueno, ya el online learning es un default, es por defecto ahorita que estamos en pandemia. Luego es irte constantemente, aquí tienes como un loop, porque es irte preparándote con el estándar e ir asistiendo a las dinámicas. Yo particularmente me certifiqué PMP gracias al curso que tomé de diplomata, que lo recomiendo, siempre se lo recomiendo muchísimo a mis amigos en Colombia. Fue una experiencia muy buena. Particularmente tuve la dicha de que el señor Álvaro en varias ocasiones tuve mentorías 1 a 1 cuando tenía ciertas dudas muy específicas, pero el irme preparando en paralelo con los libros y el curso es algo que yo recomiendo y es muy beneficioso. Luego de que este ciclo termine, empieza un segundo ciclo en el cual tú empiezas a hacer test de prueba, que la plataforma de Diplomata tiene un banco de preguntas muy buenas. Yo particularmente he adicionado varias preguntas en el tema de gestión de riesgos y nuevamente ir identificando cuáles son tus áreas de oportunidades, dónde está, cómo rellenar tu gap, porque a medida que vayas identificando oportunidades de mejora, te vas a dar cuenta de, bueno, mira, evidentemente me hace falta comprender un poco más todo lo que tiene que ver con análisis Monte Carlo. El análisis de Monte Carlo es sumamente importante para el examen de riesgos. Y de ese loop que se hace aquí es muy importante. Y bueno, finalmente, ya que has hecho varios mock-up tests o varios exámenes de prueba, tú decides sentarte a hacer el examen y bueno, fíjense, aquí tienes varios chulitos porque espero que logren un above the target, que es como clasifica el PMI los resultados. El PMI clasifica, digamos, en 4 stages. Uno en el cual es que necesitas mejoramiento, otro en el que estás como que on target y otro en el cual estás above the target, que estás muy superior a la media. Y bueno, finalmente, cuando pasas tu examen, puedes certificarte PMI-RP. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa aquí, veo que hay una pregunta en el chat. Humberto, sí, Óscar oyó la pregunta. Buenas noches. ¿Esta certificación solo está direccionada a proyectos o también podría aplicar algunos temas de gestión en diferentes tipos de operaciones y áreas? Fíjate, qué buena pregunta, Oscar. No, el tema de gestión de riesgos como tal no es solamente para proyectos. Se puede utilizar y de hecho se usa también para la gestión de programas y de portafolios.
cuando se explora un programa, un programa es la combinación de varios proyectos entre sí que tienen unas ciertas sinergias que permiten entregar beneficios a la organización. Y un portafolio es un conjunto de programas. Dentro de esta estructura de proyectos, programas, portafolio, la gestión de riesgos es vertical a todos ellos. Y parte de uno de los componentes de ello también está la parte operacional. Porque, por ejemplo, tú cuando terminas un programa o un proyecto, este resultado se convierte en parte de lo que tú vas a darle a la gente de operaciones o al equipo de operaciones. Y usualmente es responsabilidad del program manager, del gestor de programas o del gestor de proyectos, del gerente de proyectos, es una palabra en español más idónea, más precisa, de entregarle al equipo de operaciones cuál es el mapa de riesgos, cuáles son las estrategias de riesgos, cómo deben ser mitigados esos riesgos en caso tal de que sean negativos, cómo explotar los riesgos, porque los riesgos también pueden ser positivos. Usualmente se usa la palabra riesgos en una connotación muy peyorativa, pero lo cierto es que también un riesgo puede ser una oportunidad que debe ser tomada en beneficio de la organización. Entonces, en corto, para responder tu pregunta, sí, no es solamente algo que aplique a proyectos, es algo que también se puede utilizar en operaciones. De hecho, muchas de las herramientas que da el PMI-RMP para el análisis de riesgos son súper valiosas en temas de operaciones. ¿Tenemos otra pregunta, Laura, o podemos...? Ok, tengo otra pregunta por aquí, ¿o es la misma? Es otra. Ok, Freddy López. La certificación de PMI-RMP sirve para obtener PDUs y mantener la progresión. Sí, sí sirve, fíjate. Tú cuando reportas tus PDUs de un entrenamiento que tú tuviste formal, por ejemplo, con Diplomata respecto a la gestión de riesgos, tú puedes reportar ese entrenamiento en el PMI, tú llenas la planilla y eso te cuenta como PDUs para las otras certificaciones. Yo particularmente te puedo contar que yo estoy ahorita, estoy entrenándome para el PFMP, que es la gestión de portafolios, y por ejemplo, las actividades de entrenamiento que yo tengo para el PFMP, cuando yo las reporto, se me reportan automáticamente tanto para el PMP como para el PMI-RMP o como para el PGMP. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco en cada uno de estos procesos, digamos, que están aquí identificados. Vamos a empezar con el primero. A ver, aquí está volteando para atrás. Ok, vamos aquí. El curso de diplomata, que es que estamos promocionando a través de este webinar, es un curso que se va a desarrollar desde el 2 de octubre al 4 de noviembre. Creo que esta fecha está actualizada en la página web. Lo podemos ver aquí al final de la página. En realidad va a empezar del 26 de octubre al 19 de noviembre. Hubo un último cambio de planes. Van a ser 32 horas en total. Esto equivale a 32 PDU. Hay exámenes simulados, hay más de 1000 preguntas. Las preguntas tienen un muy buen nivel. Yo podría particularmente decirles que tener más de un 85% de manera constante como resultados en esos exámenes de diplomata te da una buena probabilidad de poder sentarte el día del examen con un alto margen de confiabilidad. Una de las cosas que damos en diplomata es justamente la garantía. Hay unas ciertas condiciones para la garantía, como una pequeña, digamos la letra pequeña de la garantía, es que bueno, y es hacerse miembro del PMI, es presentar el examen dentro de aquí hasta 3 meses después de haber finalizado las clases, y presentar el PMI una vez que hayas logrado 85% de manera constante en los exámenes. Nuevamente, para quitarles un poquito el miedo, porque parte de estas certificaciones es el miedo al examen. Yo les puedo decir que el examen del PMI-RMP es mucho más sencillo que el del PMP.
El PMP, en mi experiencia personal, me pareció muy difícil. Y bueno, en grado de dificultad, yo les diría que el del PGMP, ese es más difícil que el del PMP, y el PMP es más difícil que el del PMI-RMP. Entonces, digamos que el del PMI-RMP es bastante accesible. Entonces, mi invitación con esto que les digo es a perderle el miedo al examen. O sea, siempre que se siga esta fórmula que es bastante sencilla, solo amerita disciplina y realmente dedicarle un espacio de tiempo todos los días de manera constante, les va a garantizar a ustedes obtener esta certificación. Luego, en el segundo aspecto, en los libros recomendados, estos son los 3 libros que yo utilicé para el examen. Está el estándar para la gestión de riesgos, que todavía está vigente, esta versión. Está el PMR Exam Prep. Este libro en particular de Belinda, wow, el apellido no lo pronuncio muy bien, creo que es Fremold, es muy bueno. Y yo aparte utilicé el RITA, que es este libro que ustedes ven aquí, pero no todo el RITA. Capítulos muy particulares del RITA, por ejemplo, el de Stakeholders, el de Gestión de Riesgos y el de Comunicaciones. Y el de monitoreo, sí, y el de monitoreo. ¿Qué es importante de la combinación de estos 3? Bueno, usarlos de la manera más eficiente posible. El estándar de riesgos es algo que si yo les recomiendo que ustedes quieren realmente hacerse PMI-RMP, es algo que ya deben empezar a leer. De hecho, llegar con el estándar leído a las clases es el escenario ideal. Sería magnífico que pudieran lograr eso. De hecho, el segundo approach o la segunda recomendación sería irlo leyendo paulatinamente, se van dando las clases, ¿ok? Y luego, bueno, quien no haya tenido el RITA o quien haya utilizado otro libro, las preguntas del RITA también son muy buenas. Entonces, digamos, estos 3 libros son la combinación que, basado en mi experiencia, da muy buenos resultados. Luego vamos a hablar un poco de la autopsia del examen. Estas son las áreas del examen del PMI-RMP, que están basadas en los 5 lineamientos del ECO, del guideline del examen. Tenemos la estrategia y planeación de riesgos. Esto, digamos, es donde está el Pareto, el involucramiento de interesados, el facilitamiento de procesos y riesgos, control y monitoreo y el análisis especializado. Esta es la parte que, digamos, es la más fácil, es la más asequible porque simplemente ver números y entender de una manera importante cómo utilizar las simulaciones de Monte Carlo y los análisis de Monte Carlo. Algo importante que valga la pena acotarlo en este momento es que el examen es en inglés. El examen no se puede como el PMP, en el cual si tú tenías una pregunta muy larga, tú tenías la facilidad de dividir la pantalla y tener una parte en español y una parte en inglés. En este caso no. El PMI-RMP está solamente en inglés. Debido al tema de pandemia, pues ahora se ofrecen 2 vertientes. Está el examen virtual, que es este Proctor Virtual, son 3 horas y media, 170 preguntas. Siempre el PMI mete 20 preguntas experimentales que no son cuantificadas dentro del examen. Consejo de toda la vida de diplomata y mío particular es nunca dejen sin responder una pregunta, porque no te va a pechar al final en la evaluación. Luego se evalúan 150 preguntas en total. Y el tema del Proctor Virtual es que primero tienes que saber manejar el estrés de que a través de la cámara va a haber alguien constantemente vigilándote. Al punto de que, por ejemplo, yo he estado en otros exámenes Proctor para un par de maestrías que he hecho, y si la persona que te está vigilando ve que tú volteas la mirada hacia otro lado, te van a interrumpir para preguntarte, oye, mira, ¿qué estabas haciendo? Muéstrame en la cámara todo tu desktop, todo tu escritorio, muéstrame con tu cámara alrededor que no haya nadie. Es un poquito estresante.
realmente depende. Si ustedes saben manejar ese estrés, bueno, magnífico, es una buena opción. La única ventaja, desde mi punto de vista, es que pueden presentar el examen en pijamas. Y el otro tema es el descanso. El descanso para el examen virtual, ellos dan 10 minutos luego de que tú respondes la mitad del examen, pero no puedes echar para atrás. O sea, las 85 preguntas que respondiste, eso ya se quedó. Lo que te queda son las 85 preguntas siguientes. Entonces, eso es algo que particularmente a mí no me gusta. Yo soy más de la estrategia de responder todo el examen, dejar mis banderitas y luego ir hacia atrás. Pero esas son estrategias que podemos ir discutiendo luego si tienen más preguntas. Eh, para el examen normal en los tests, en los centros View Center, donde vas y te sientas, es el mismo tiempo, la misma cantidad de preguntas, la misma cantidad de preguntas experimentales, solamente que en este caso tú administras tu tiempo. Si decides salir a tomarte un chocolate, que es una práctica que yo comúnmente hago, yo me guardo un par de chocolates, de bombones oscuros de chocolate, porque el azúcar pues te da energía en esos instantes, pero ya ese es un tiempo que se te quita del total de las 3.5 horas. Entonces, esa metodología a mí me gusta más. O tal vez, como dice el PMI, yo soy renuente al cambio, yo soy reluctant to change, y puede ser que yo vea estas nuevas cosas virtuales un poco antipáticas. Lo único que ha cambiado desde el punto de vista en los centros View Center, cuando tú vas en vivo, es el tema de higiene y de distanciamiento social. Entonces tal vez se toman un poquito más de tiempo en revisarte cada vez que vuelves a entrar. Eh, Ahí queda encontrar el trade-off entre las dos opciones que se brindan y elegir con la que ustedes se sientan más cómodos. Y bueno, aquí yo les traigo un par de preguntas. Si quieren participar conmigo, pueden poner su opción con su letra en el chat. Sería interesante para quienes ya más o menos van empezando a meterse un poco más de lleno en la práctica del PMI-RMP. Entonces, bueno, fíjense, esta es una pregunta de un proyecto de construcción de un estadio que albergará la final de la Copa del Mundo y que ha sido sometido a inclementes riesgos a lo largo de su ejecución. Sin embargo, el gerente de proyecto ha sido precavido y gracias a su diligente acción ha logrado sostener las expectativas de sus interesados. Un grupo de interesados claves desea saber cuál es la fecha de absoluta certeza que se maneja para entregar el estado culminado. Y el problema da un resultado de una simulación de Monte Carlo. Entonces, opción A, 1 de marzo del 2005, opción B, 5 de marzo de 2005, opción C, 17 de marzo de 2005, opción D, hacen falta datos para determinar la respuesta. Entonces, yo creo que Zoom tiene una función de hacer pools. No sé si particularmente la tendremos en este momento activa, pero si quieren participar, les podemos dar un minuto para pensar la respuesta y colocarla en el chat. No, déjenme les dejo. No, esto lo voy a quitar porque si no, no van a ver la pregunta. Recuerden, como les dije en el examen, aunque sea tírense con alguna opción, no dejen nunca preguntas sin responder. Bueno, a ver, ya tenemos algunas personas que están empezando a colocar su respuesta. Hay 2 personas de momento. Estos son buenos ejercicios. Esto les da a ustedes la idea de cuánto es el timing, el tiempo que tienen para responder una pregunta durante el examen. Oh, mira, aquí está la opción de... Para la siguiente la podemos utilizar para
para usar de la mejor manera posible las herramientas que da Zoom. Si se están tomando un poco más de tiempo para responder la pregunta, no se sientan mal. El examen, así como tiene preguntas largas y complicadas como esta, también tiene preguntas cortitas. Entonces tú ahí vas sopesando en las preguntas cortitas, vas ganando segundos y minutos valiosos para luego invertirlos en estas preguntas que son un poco más complicadas. Entonces, bueno, ya tenemos una cantidad importante de personas que han respondido. ¿Cómo contesto? Qué pena. En el chat puedes poner tu opción. Fíjate, aquí allí por hacerlo rápido, quedó doblemente la C. La última asumamos que es la D, pero ya se terminó la votación. Entonces, Humberto, para que nos... Ok, bueno, aquí tenemos varias opciones. Estamos básicamente entre C y D. Entre C y D, ¿tenemos cuántas? 1, 2, 3, 4. 4 Ds y 3 Cs. Ok, fíjense. Tener absoluta certeza, en este caso, involucra tener un 100% de confiabilidad. En este caso, el 100% de confiabilidad se ve aquí y corresponde al 17 de marzo de 2005. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. La respuesta D es incorrecta porque todos los datos nos los da la gráfica resultado de las simulaciones de Monte Carlo. Si queremos ir haciendo el ejercicio de ver por qué la opción A y la opción B son incorrectas, fíjense que el 1 de marzo, para el 1 de marzo, solamente tendríamos un 45% de confiabilidad de que así fuese, y luego para el 5 de marzo es solamente de un 70%. Entonces, basado en este gráfico de Monte Carlo, pues la respuesta correcta es 17 de marzo. Preguntas como esta en el examen, hay varias, no necesariamente igual de estas. De hecho, el código de ética del PMI me obliga a no hacer disclosure, a no decir preguntas exactas o del contenido del examen, pero parte de la autopsia que les estaba comentando que hacemos del examen es que justamente este pedacito que está aquí corresponde a un análisis especializado de riesgos, ya sea cuantitativo o cualitativo. Algo que es importante de riesgos es que se maneja mucho en probabilidades. Entonces, en los tools and techniques, herramientas como el árbol de decisiones o el valor monetario esperado son herramientas muy útiles y que en la vida real les van a servir bastante. De hecho, el approach de este curso es tomar una manera más práctica, pero sin olvidar cuán importante es la preparación para el examen. Bueno, ahí tenemos un pequeño GIF que anima que la respuesta correcta era la opción C. Y luego tenemos otra pregunta aquí. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes técnicas examina y documenta la efectividad de la respuesta ante los riesgos dadas las circunstancias en las cuales el gerente de riesgos se enfrenta con riesgos conocidos y sus correspondientes causas son también conocidas? Entonces, la opción A es la reevaluación de los riesgos, la opción B es el monitoreo de riesgos, la opción C es el análisis de reserva y la opción D es la auditoría de riesgo. Entonces, desapareció la opción de pool ahora. Pero bueno, pueden ir respondiendo por el chat. Aquí está en pools. Bueno, podemos utilizarla. Pero no me activa nada. Bueno, esto... Nope. No hace nada. Bueno, no importa. Vamos a mantenernos en el chat. Tanto como para no perder la dinámica. Yo usualmente estoy usando más a Microsoft Teams. En Microsoft Teams el tema de pools es un poco más dinámico. También hay unas apps muy interesantes como para capturar los resultados de este tipo de preguntas.
De hecho, una de las propuestas para el curso es usar Kahoot como para hacerlo un poco más divertido. Kahoot es una herramienta igual de hacer pools y de preguntas y respuestas para entrenamientos. Ok, en este caso, sí, tenemos, aquí que no se nos confunda con la otra pregunta, tenemos un par de Ds y tenemos 2 Bs, ¿ok? Sí, no, Ok, aquí el 80% respondió la D y el 11% respondió la A y el 11% respondió la B. perfecto. Muchas gracias, don Álvaro, para que vean la importancia de la gestión de datos. En este caso, la opción D es la respuesta correcta. La auditoría de riesgos es una de las herramientas o técnicas que nos permite evaluar todo lo que tiene que ver con cómo un riesgo fue generado, cómo fue identificado el disparador del riesgo y cómo fue tratado con base a la estrategia predefinida en el plan. Entonces, la auditoría de riesgos se encarga de verificar end-to-end, o sea, desde el comienzo hasta el final, todo lo que tiene que ver en cómo fue manejado el riesgo. Es importante, yo de antemano les pido perdón si utilizo muchos términos anglosajones o del idioma inglés, pero es también importante que se vayan familiarizando con esto, porque por ejemplo, una palabra que es el risk trigger, que es el disparador del riesgo o lo que ocasiona el riesgo, lo que lo va a generar, ese tipo de palabras, esa jerga es muy importante irla manejando en inglés para que cuando lleguen al momento del examen les resulte mucho más fácil poder abordar las respuestas. Yo estoy seguro que si ustedes ya tienen su PMP, habrán aprendido que ya existen como ciertas palabritas que les ayudan a ustedes a identificar de la manera más rápida la respuesta. Caso ideal es que cuando ustedes ya estén leyendo la pregunta, ya ustedes se respondan a sí mismos y bueno, y esa respuesta aparezca dentro de las opciones. Eso es lo ideal. Caso contrario, bueno, usualmente la estrategia es ir discriminando qué opciones en estos casos no tienen ningún sentido. Por ejemplo, análisis de reserva en este caso es simplemente para determinar cómo se están gestionando las reservas para poder atacar determinados riesgos conocidos, porque cuando son desconocidos, pues se tiene otro tipo de reservas que van a atacar esos riesgos particulares y que usualmente están relacionados con los workarounds. Los workarounds son las estrategias que tú haces para atacar un riesgo que tú no tenías identificado. ¿Ok? Usualmente, utilizar demasiados workarounds también es malo desde el punto de vista del PMI y lo van a encontrar tanto en el estándar como en la documentación y en las mejores prácticas, porque ya cuando un gerente de proyecto empieza a utilizar muchos workarounds, quiere decir que no tuvo una buena planificación. Y ese tipo de preguntas también van a caer dentro del examen. Algo que a mí me gustó particularmente, y permítanme que vuelva atrás rápidamente, es que este libro que está aquí, desarrolla toda una explicación que tiene que ver con la psicología del stakeholder y cómo su comportamiento lo conlleva a ser un perfil de riesgo distinto. Entonces yo recuerdo del libro particularmente un ejemplo donde decía que un empleado que está a punto de renunciar es un riesgo para una organización, porque es un empleado que no va a estar comprometido en entregar resultados y que, por ejemplo, si tiene una actividad que está en la cadena crítica del PERT CPM, eso va a representar un riesgo para ti. Entonces, ese tipo de análisis son las cosas que empiezas a desarrollar cuando logras conectar todos los conocimientos de estos 3 libros y son planteamientos o escenarios que vas a encontrar dentro del examen. Y que obviamente sirven para la vida profesional y para vuestras experiencias. Ok, una vez certificado, este es un print screen que yo tomé de mi propio PMI RMP, que de hecho ya estoy listo para renovar.
pero a mí me gusta hacerlo como al final. Tú vas colectando PDUs y estos PDUs, dependiendo de cada una de las actividades que tú vayas teniendo, van llenando el triángulo de certificación del PMI. Tenemos una pregunta en el chat. Pregunta libro- Vanegas, ¿el libro de Bello se consigue en físico o digital? El libro de Bello, entendería que es, a ver, el del medio. No sé si te refieres a este, el de Belinda, correcto. Intuyo que Bello es Belinda y tal vez por un typo en el chat. Yo lo compré en Amazon. Yo creo que no desconozco si ustedes lo compran por Amazon Estados Unidos, lo pueden hacer llegar a Amazon Colombia de alguna manera. De no ser el caso, yo sin ningún fin de lucro, realmente me comprometo a que ustedes lo pidan por Amazon, háganlos llegar a mi casa y yo veré cómo se los mando por un puerta a puerta a Colombia. Pero realmente tener este examen, este libro es... miran, yo no tengo nada que ver con Belinda, de hecho ni la conozco, pero es un muy buen libro, de verdad es un muy buen libro y complementa de manera importante el estándar y el RITA. Porque el RITA más que todo es como un repaso de las áreas de conocimiento o procesos que tú tienes que tener claves para el examen. Pero el examen, el libro de Belinda te da una perspectiva muy distinta. Realmente es un muy buen libro. En serio, 5 estrellitas en Amazon. Tengo otra pregunta por aquí. Sí, Belinda, correcto. Ok. Bueno, vamos nuevamente al tema aquí de los PDU, que una vez que logren la certificación, que lo van a hacer, estoy seguro que sí, es cuestión de comenzar a recolectar pedidos y esto es algo bastante chévere o bacano del PMI, porque te quita el dolor de volver a tener que sentarte al examen para recertificarte, sino que tú preparándote de una manera responsable y reportando tus PDUs y asistiendo a... Hay muchas experiencias del PMI que son gratis. De hecho, siendo voluntarios en sus capítulos del PMI también ganan PDUs. O sea, ganar PDUs realmente es muy sencillo. Hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, como para cerrar, en el mundo hay no menos de 10.000 profesionales certificados en riesgos. La pregunta aquí es si eres tú el siguiente. En Estados Unidos, las personas que han alcanzado esta certificación luego de la pandemia y durante de la pandemia, han visto una demanda en el mercado laboral importante. Piensen que en un país de 350 millones de habitantes como los Estados Unidos, que menos de 10.000 personas sean profesionales en riesgos, eso te permite resaltar no solamente en tu currículum y habla muy bien de quién eres tú como profesional. Exactamente, según las últimas cifras que yo saqué del PMI, que es una base de datos que ustedes pueden consultar, hay no menos de 9.570 profesionales certificados en riesgos. Y permítame, aquí tengo otra pregunta en el chat. A ver. Pregunta Santander. Como ingeniero industrial nos visualizan en el área de calidad o riesgos en lo referente a proyectos. Yo he realizado proyectos, pero no tengo experiencia en riesgos. ¿Se me dificulta la certificación? No, para nada, fíjate. Riesgos es algo que nosotros hacemos, de hecho, intuitivamente. Es como respirar. Nosotros estamos respirando y no nos estamos dando cuenta de que respiramos. Es casi que una actividad que tú haces per se. Y tú continuamente a lo largo de tu vida, y piénsenlo, y esto es una de las invitaciones que yo les hago porque no es solamente estudiar. Uno de los consejos que yo doy es que ustedes vayan estudiando y empiecen a ver todo desde la perspectiva de los riesgos. Ustedes cuando se levantan en la mañana, ustedes saben que, bueno, tienen que evitar ciertas zonas, caminar por ciertas zonas para no dar papaya. Eso es gestión de riesgos. Específicamente, eso es avoid. Es ¿cómo dices avoid en español? Dios mío, como evitar.
evitar un riesgo. Tú sabes que si tú tienes que ir del punto A al punto B en la ciudad, en cualquier ciudad que tú vivas, oye, hay ciertas zonas que tú tienes que evitar porque tú no quieres caer en el riesgo de que te roben o de que te salten o de cualquier cosa. Entonces, tú constantemente estás gestionando riesgos. Lo que pasa es que hace falta el approach formal de la gestión de riesgos. Y eso es justamente lo que quiere el PMI con esto. De hecho, cuando ustedes logren rellenar el formulario para certificarse como candidatos para profesionales de riesgos, van a encontrar que hay motivos de sobra y que hay experiencias en su carrera profesional en las cuales ustedes han mitigado riesgos. Hay más preguntas en el chat. Dime, no sé si te respondí, Santander. Si sí, tienes... sí. Perfecto. Lo siguiente, yo me puse a visualizar porque yo hice el curso acá con un diplomata, con Álvaro, súper espectacular. Aprendí bastante, aunque yo había leído algo del PMBOK. Lo que pasa es que nosotros como ingenieros, o sea, lo sitúa más que todo en uno de los procesos de gestión de la calidad y de riesgos. Entonces, de acuerdo a lo que usted estaba comentando, decía de que uno de los requisitos es que se haya desarrollado 5 años en el desarrollo de la gestión de riesgos, lo cual yo carezco de eso. Yo sé de calidad sí, porque sí tengo especialización y maestría, pero en riesgo no, y eso es un área que nos dijo y nos recordó muy insistentemente Álvaro, en el sentido de que en Colombia no hay ese grado de conocimiento o de la cantidad de personas que tienen esta certificación. Entonces, eso era el punto que yo quería saber, debido a que como necesitamos 5 años, como usted lo contó, eso me queda a mí con la incógnita. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en ese sentido? No, y te respondo, fíjate, una de las cosas con las que yo complementé mucho mi preparación como profesional de riesgos es que yo también tengo un cinturón verde de Six Sigma. Y Six Sigma está relacionado con la calidad y métricas de calidad, ¿correcto? Tú tomas mucha captura de datos cuando tú estás realizando control y monitoreo. Y tú, por ejemplo, tú sabes que si tú tienes 7 mediciones que están más allá del upper limit de tu threshold de calidad, Claro. Tú ya sabes que estás en una situación fuera de control, ¿correcto? Y una situación fuera de control conlleva un riesgo operativo, ¿correcto? Así es. Entonces, ese es un riesgo que tú tienes ahí y que seguramente tú como ingeniero tú sabes, y aquí me voy a arriesgar porque yo no soy ingeniero mecánico, yo soy ingeniero electrónico de primera profesión, pero yo, por ejemplo, estamos liderando una planta que hace tarjetas de crédito, manufacturamos tarjetas de crédito. Entonces, nosotros tenemos un dispositivo láser que mide el grosor de la tarjeta de crédito. Entonces, ya tú sabes que si la medición de la tarjeta de crédito se está saliendo de tantos milímetros por encima de una banda, oye, puede ser, claro, de los límites superior o inferior. Claro, superior o inferior, correcto. Puede ser que tú estés en unas circunstancias donde haya un sensor de presión que esté descalibrándose, lo cual puede representar un riesgo para que la máquina se pare, y tú tienes todo un plan para abordar ese tipo de problemas, ¿correcto? Sí. Entonces, fíjate. Perdona que interrumpa. A lo que yo te quiero entender es que uno de los requisitos es que teníamos que tener 5 años en el área de riesgos. Ok, vamos a ver si con lo siguiente puedo responderte. El área de riesgos tiene muchas partes. Tiene identificación, tiene planeación, tiene análisis cualitativo y cuantitativo, tiene monitoreo y tiene respuestas. En los últimos 5 años profesionales, tú tienes que haber estado involucrado en al menos alguna de estas áreas y poder fundamentarlo, porque si cae una auditoría del PMI, ellos van a pedir, bueno, sí, señor Santander, por favor, usted participó en la gestión de identificación de riesgos para la planta que hace tarjetas de crédito.
por favor, bríndeme un soporte de que usted estuvo involucrado en esta parte del análisis de riesgo. No implica que tú hayas tenido que hacer el abordaje desde la identificación hasta el monitoreo, respuesta, análisis, ¿me entiendes? Tienes que al menos soportar experiencia en una de estas distintas 5 áreas. Ya. ¿Te doy un poco más de tranquilidad o sigues inquieto con el tema? Quedo un poco inquieto y te voy a ser sincero porque es que yo vengo de la parte de empresarial y ahora mismo soy docente. Ok. Lo que yo hago es asesorías. ¿Ya? Y ahí Ok. sí, eso es lo que me gusta a pensar. Ok. Bueno, mira, eso es algo, Santander, que yo me comprometo, podemos tener una reunión 1 a 1 luego y podemos ver de tu experiencia profesional, de qué manera se puede justificar, si es que existe la justificación, para que tú te prepares como profesional de riesgos. Pero como te digo, es simplemente, todos hacemos gestión de riesgos. El tema es que no lo hacemos bajo un framework, bajo unas reglas, bajo una documentación precisa, concisa y maciza. Es cuestión de identificarlo dentro de tu experiencia profesional. Pero si quieres, después déjale tus datos a Laura y podemos concretar una pequeña reunión o pásame tu currículum a mi correo y podemos conversarlo. Listo, te agradezco inmensamente. A tu orden. Humberto, tenemos otra pregunta de Freddy López. Ok. Entiendo que la certificación de PMP se ha orientado a metodologías ágiles. También aplica para la certificación de riesgos. La certificación de riesgos también es válida por 3 años. Ok, hay varias preguntas. La primera, el examen del PMI-RMP todavía no ha cambiado para adaptarse a las nuevas, digamos, metodologías ágiles que hay en el mercado. Yo recientemente, sin embargo, acabo de sacar una certificación del PMI, que es la aproximación híbrida para proyectos usando tanto Waterfall como Agile. La manera en la que se gestionan los riesgos es bastante similar a como es hoy por hoy el PMI-RMP. Una de las cosas que yo les ofrezco dentro del material es mostrarles cómo en esa certificación se explora la gestión de riesgos. Luego, ¿es válida por 3 años? Sí, es válida por 3 años y creo que ya te respondí con todo. ¿Correcto? Sí, creo que ya te respondí las 2 preguntas que tienes ahí, Fred. Sí, gracias. Listo. Humberto, Señor. acompañando un poco la pregunta de Santander, cuando se está diligenciando el formulario de cualificación, ¿qué campo le pide? Porque uno en un formulario de cualificación PMP, hoy en día es muy simple y le piden el nombre del proyecto, qué abordaje tuvo el proyecto, presupuesto, tamaño del proyecto y el rol que usted tuvo dentro del proyecto. Básicamente es eso. Y el tiempo pues que duró. ¿Qué le solicitan en el formulario para PMI y RMP? Mira, básicamente eso que usted acaba de decir son esas, solamente que enfocado a riesgos. Incluso empresas en Estados Unidos, mucha de esa información tú no estás en grado de difundirla porque tú firmas un NDA y entonces muchas de las cosas tú tienes que explicar, mira, yo firmé un NDA, pero mis responsabilidades fueron estas. Perdón, ¿puedo dejar la que yo tengo para la certificación PMP? Tú ya tienes la certificación PMP, ¿verdad? No, todavía no he hecho el examen. Ok, bueno. O sea, yo llené el formato con Álvaro, él me ayudó, le agradezco inmensamente. La pregunta es si lo que yo coloqué de los proyectos que yo coloqué se pueden colocar para la certificación de riesgo. Sí se puede mientras que los enfoques desde el punto de vista de riesgos. Para el PMI hay unas cosas que ya no aplican. Yo, por ejemplo, apliqué para mi PGMP y para la gestión de programas tiene un enfoque, pero ya para la gestión de portafolios ya tiene otro enfoque y ahí sí no te permite hacer, digamos, ese reciclado, que no lo estoy usando como forma peyorativa,
sino que cuando tú saltas del PMP al PMI-RMP, es justo hacer como esa herencia de proyectos y de experiencias, porque el PMP engloba al PMI-RMP. Y bueno, creo que me queda solamente una slide. Esto, ok, me queda solamente este slide, que bueno, era la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tienen más preguntas y más respuestas. Si todo les ha quedado claro, feedback, pueden poner también quejas, si tienen alguna queja. Carolina está alzando la mano. Adelante, Carolina, por favor. Gracias, buenas noches para todos. Humberto, quería preguntarte, bueno, aprovecho también que está como el equipo de Diplomata y aprovechando también la pregunta que hizo la persona anteriormente en cuanto a, según entiendo yo, la experiencia, ¿verdad?, que solicitan para poder aplicar a la participación del curso. En mi caso particular, bueno, yo les comento, yo soy ingeniera civil para la compañía que trabajo, que es una empresa de montajes electromecánicos, pues donde hacemos proyectos en Colombia y por fuera de Colombia también. Yo me he desempeñado como administradora de contrato. Dentro de esta función también he manejado el tema de riesgos. Digamos que ahorita y con tema de pandemia y todo lo demás, pues ya no estoy en proyectos, pero sí desde la parte comercial estimaciones que digamos hemos involucrado como un nuevo rol dentro del departamento, que es la parte de gestión de riesgos. Entonces, yo personalmente pues me estoy encargando de esa parte. Incluso la empresa compró recientemente un software que se llama Risk, que es donde corremos el tema de riesgos. Pero digamos que pues el tema de Risk pues lo vengo manejando yo hace un par de meses tal vez, enfocada un poco más en el tema de riesgos por el lado de la administración de contratos en proyectos, tal vez unos 3 años, pero si estamos hablando de que son 5 años, como lo comentaba la persona anteriormente, no sé si esto es obligatorio o pueda reducirse ese tiempo o cómo se pudiera hacer para poder aplicar a tomar el curso. Básicamente esa es la pregunta. Fíjate, yo voy a responder, yo sé que don Álvaro me va a complementar, pero en tu posición particular yo te puedo decir que todo lo que tenga que ver con en este caso es Procurement Management, gestión de procura de contratos, el tema de riesgos calza de una manera muy particular porque hay todo un capítulo dedicado a saber elegir y gestionar el tipo de contrato que tú vas a utilizar para ejecutar un específico entregable. Entonces, tu experiencia como en Procura o en Procurement Management para el tema de riesgos hace un muy buen match, de verdad. Nuevamente, como el caso de Santander, es cuestión de inspeccionar tu experiencia profesional y ponerla enmarcada en lo que tiene que ver con riesgos. Pero en este caso yo veo un match bastante claro. No sé si Álvaro quiera complementar mi respuesta de alguna manera respecto al tema de la experiencia para unirse al curso o algo de eso. De acuerdo, Humberto, sí. Yo sé que ustedes pues, pueden tener inquietudes. ¿Cuál es la idea? Este webinar es para difundir aspectos generales, pero ya seguramente cada uno de ustedes tiene inquietudes y quiere validar si puede cumplir o no con los requisitos. Para eso nos pueden escribir y coordinamos una sesión ya personalizada para mirar cada caso específico. No es para forzar, para decir que es que forzosamente van a cumplir requisitos, no, porque si no tiene cierta experiencia, pues todavía le faltan millas y pues va a tener que esperar un poco. Pero sí es para analizar si dentro de lo que han hecho se pueden rescatar elementos de riesgos y eso ayudaría a cumplir con los requisitos para la certificación. Entonces, quienes estén interesados nos dicen, nos contactan y coordinamos esa reunión. Es sin ningún compromiso, es para mirar si cumplen o para decirle, bueno, todavía le falta esto, vaya acumulando millas que dentro de un año o tanto tiempo podría estar ya listo con respecto a los requisitos. Entonces queda abierta pues esa posibilidad. No, ok, perfecto, gracias.
Humberto, pregunta Francisco Torres, ¿el nivel de Ujú. inglés para presentar el examen puede ser intermedio o se requiere avanzado? No, puede ser intermedio. Ah, por cierto, si me ven en la cámara que veo hacia otro lado es porque estoy tomando notas de las preguntas. Fíjense, por ejemplo, en este caso que si el proctor en un examen virtual me ve viendo a otro lado, es un tema de estrés, porque vas a tener que pararte, mostrarle al... Usualmente son de India, son personas hindú. ¿Hindú o de India? Oye, esa es una pregunta que siempre me he hecho. Bueno, son personas de este Indios, país. son indios. Indios, ok. Sí, porque hindú es con la Sí, religión, la ¿correcto? religión, sí. Correcto, bueno, son indios y wow, son bien estrictos. Entonces, fíjate, en este caso que yo estoy tomando notas de la pregunta de Francisco, ya me hubieran interrumpido 5 minutos de examen para verificar que no me esté copiando o que no esté haciendo nada mal. Para responderte a la pregunta, un nivel intermedio de inglés es importante. Yo te diría que más que el nivel intermedio es saber manejar la jerga de gestión de riesgos en inglés. Por eso es que el libro de Belinda, los estándares, bueno, el estándar está solamente en inglés, creo yo, no lo he visto en español. El libro que les recomendé en inglés y el Rita, leerlos en inglés, a pesar de que pueda ser doloroso, a pesar de que al comienzo puedan sentirse que están leyendo no al mismo ritmo que en español, pero es importante leerlos en inglés, porque ya ustedes van a empezar a conectar jergas y palabritas claves que los van a ayudar a moverse como pez en el agua durante el examen. Entonces, bueno, in a summary, en cortos, un nivel intermedio es importante. Si tienes un nivel bajo de inglés, sí, no te recomiendo tomar el examen. Sí te recomiendo prepararte un poco más en inglés y luego cuando alcances un nivel más elevado en el idioma, sentarte. Pero sí, eso sí, si tienen un nivel bajito de inglés, y esto ya es algo que cada quien sabrá, mi recomendación es no sentarse porque también, a ver, la inversión para sentarse en el examen o sea, es importante, no es una cantidad de dinero despreciable. ¿Ok? Creo que hay una pregunta más o esa era la última. Sí, el examen es en inglés, Santander. Sí, el examen no se puede hacer como el PMP. Este, yo considero que yo tengo un nivel de inglés decente. Sin embargo, yo el PMP, cuando yo lo tomé, yo dividí mi pantalla en español hacia arriba y en inglés hacia abajo, justamente por esto, porque ya hay palabritas que te hacen clic y tú sabes rápidamente cómo responder, pero hay preguntas situacionales donde es justo, o sea, eres mucho más ágil en tu lengua nativa poder leer una pregunta que te describe todo un escenario en un párrafo, leerla en español. Pero eso ya es mi recomendación para el PMP. Pero para el PMI RMP, sí o sí inglés. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Igual, queja, comentario, feedback. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a lanzar, Humberto, dos últimas preguntas que nos sirven para las siguientes acciones. La pregunta es si desea que le contactemos posteriormente para aclarar otras inquietudes y o para formalizar su proceso de inscripción al curso PMI RMP que va a comenzar a finales de octubre. Esperemos un poco. Bueno, finalizamos la votación y vamos a lanzar una última votación y es la evaluación de este webinar que con su resultado pues vamos a poder tener acciones de mejoramiento.
Bueno, finalizamos. Humberto, le dejo que se despida. Bueno, muchas gracias realmente por tomarse el tiempo de participar. Ya el hecho de que estén aquí es un muy buen primer paso. Habla mucho del empuje y de la buena disposición que tienen para hacer esto realidad. Algo que yo trabajé en Colombia, en Cali, para Tigo, durante una parte importante de mi vida. Y yo me metí en todo esto del PMI porque algo que aprendí del pueblo colombiano, al cual le tengo muchísimo aprecio. Yo soy venezolano de nacimiento, pero mi mamá es colombiana. Y bueno, por gracias de la vida, porque en Venezuela pues la situación está muy mala, yo tengo mi pasaporte colombiano y cuando estuve trabajando estuve en contacto con mucha gente muy pujante, muy profesional. Y de hecho, de ahí aprendí ¿saben? A irme superando, irme preparando cada día más. Un amigo que yo tengo que trabajaba conmigo en Tigo fue el primero en lograr la certificación PMP, nuevamente con Diplomata, y de ahí fue como yo llegué a ellos. Y desde entonces, como que he seguido cultivando ese tema de lograr todas las certificaciones del PMI. Los invito a conectarse conmigo en mis redes sociales para cualquier otra duda que tengan, que creo que hay una última por aquí. Bueno, muchas gracias, ok. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo y espero verlos en el curso. Seguramente vamos a aprender bastante y vamos a sacar a Bob the Target en ese examen del PMI RMP. Se los deseo mucho. Que pasen buenas noches. Muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias.